Hola, bienvenidos a TMT Podcast. TMT Podcast. El día de hoy tenemos un tema brutal. Vamos a estar hablando sobre la masculinidad bíblica. ¿Qué es ser un hombre? ¿Lo que dice la sociedad es lo que es un hombre o en realidad es diferente a lo que dice la sociedad? Y tenemos un súper invitado, Carlos Andrés Sierra, que nos va a estar dando la perspectiva bíblica a estas preguntas. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué más, Jonah? ¿Cómo vas? Todo súper. Entonces, para empezar, ¿qué es lo que dice la sociedad que es un hombre? Ve, Jonah, la sociedad hace muchos años viene enseñándonos que ser un hombre es, digamos que comportarnos y actuar todo el tiempo con ausencia de feminidad, ¿sí? Ok. Incluso cuando un hombre muestra cualquier rasgo de feminidad en su actuar, inmediatamente es juzgado y simplemente es tachado de homosexual o de cualquier otra cosa. En la palabra, en Génesis 1, del 26 al 28, estaba cuando el Señor está terminando de hacer, digamos que toda su obra, y al final dice, después de que crea al hombre y la mujer, dice, Él creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza. Pero cuando habla de su imagen y semejanza no está hablando de una forma corporal, ¿sí? Ujú. Porque Dios no tiene cuerpo. Imagen y semejanza quiere decir es con sus atributos, o sea, con su masculinidad, y también tiene feminidad, porque creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Entonces, lo que dice la sociedad hoy en día que es un hombre es, digamos que es un hombre con una masculinidad distorsionada. ¿Y cómo así que distorsionada? Entonces es un hombre que full trabaja mucho todo el tiempo, que obtiene su identidad de los logros que tiene, entonces logros académicos, logros laborales, logros sexuales, donde un hombre es más hombre o es más masculino porque tiene más parejas o ha tenido más parejas, ha tenido más encuentros sexuales y todo eso. Donde tiene más posesiones, es un hombre que no expresa sus emociones, que nos han enseñado los hombres no lloran, no expresan sus sueños, sus problemas. Es un hombre que considera a la mujer como inferior, aunque no se diga abiertamente, eso es, Ujú. así lo hace. Es un hombre que no reconoce que necesita ayuda, porque reconocer que necesita ayuda es un sinónimo de debilidad. Tiende a abusar de su autoridad, es un hombre que tiende a abusar de su autoridad. Es un hombre que huye de sus responsabilidades, incluso es un hombre que no es responsable, por eso es amante de sí mismo, y le interesa más lo que diga la sociedad de lo que diga la gente que lo que diga Dios. Entonces, pues finalmente un hombre hoy es una imagen distorsionada de la masculinidad de acuerdo al diseño de Dios, de acuerdo a lo que Dios dijo que era. Ahora entonces, ¿qué dice Dios que es un hombre? ¿Qué dice la Biblia que es un hombre? Dios dice que un hombre tiene, como te decía hace un momento, tanto atributos masculinos como femeninos, en mayor proporción a atributos masculinos. Incluso el Señor en su palabra, en Isaías, hay una porción donde dice que como madre que consuela a su hijo, así yo los consolaré a ustedes, en Jerusalén serán consolados. Hay otro versículo que dice, mostrando sus atributos masculinos, donde dice el Señor marchará como un campeón, como un hombre de guerra, despertaré su celo. Con gritos y alaridos se lanzará al combate y triunfará sobre sus enemigos. Hay otro versículo en el que el Señor dice, venga, yo los cuidaré como una gallina que cuida a sus pollitos. Entonces, pues, lo que Dios dice es que un hombre tiene mayormente atributos masculinos en menor proporción a atributos femeninos. Entonces, un hombre es hacedor, ¿sí? El hombre es el que trabaja la tierra, el que tiene que ir a hacer todo el tiempo. Por eso a los hombres nos cuesta tanto quedarnos quietos. Algunos, hay algunas excepciones, ¿sí? Pero es hacedor, inicia, dirige y lidera, es lo que dice Dios en su palabra, defiende y protege, persevera, le interesa más lo que dice Dios que su propia reputación. Es autoridad, pero su autoridad está relacionada con su integridad, es decir, que no es una autoridad impuesta porque simplemente así lo dice la palabra, sino que es una autoridad
demostrada, no es una autoridad, simplemente la palabra dice que un hombre es autoridad y punto, y entonces aquí me tienen que obedecer, pero digamos que no es ejemplo, ¿cierto? Pero también ejemplo para los que somos padres, o en mi caso que soy padre, digamos hablando un poco de los atributos femeninos que yo debería tener, pues deberíamos ser sensibles, ¿sí? Desdibujando un poco eso que dice la sociedad, que los hombres no pueden expresar sus emociones, que no pueden llorar un montón de cosas. Mentiras, a los hombres podemos expresar nuestras emociones, debemos ser sensibles, y eso hace parte de uno de los atributos de las mujeres o de la feminidad que nosotros debemos tener como hombres, ser sensibles, poder consolar, no solamente como, ay, se cayó el niño, ah, sí, vea, amor, recoja usted a Elena que se cayó, pero yo no puedo consolar a mi hija. No es de esa manera. O sea, y hay otro sinnúmero de atributos femeninos que nosotros debemos desarrollar yéndonos a el diseño original, o sea, como dice Dios, que Él nos formó a su imagen y semejanza. Muy teso eso. Y también lo vemos, creo que, en la persona de Jesús. Jesús lloró. Exacto, y no solamente lloró, que también él iba a traer a colación, pero él sintió compasión, a él le dolían las cosas, él expresaba sus sentimientos, en su momento de mayor debilidad, clamaba al Padre, o sea, era, si lo comparamos de pronto con lo que dice la sociedad que debe ser un hombre, entonces no era como suficiente hombre, porque incluso para el pueblo judío no se pudo salvar a sí mismo, según ellos, pero no, o sea, también demostraba debilidad, porque no está mal demostrar debilidad, porque no está mal demostrar que necesito ayuda, al contrario, creo que incluso el que pide ayuda y ahí ya nos vamos como ya a la parte espiritual, depender de Dios debería ser como ese estándar de la masculinidad. ¿Qué tan hombre soy debería ser relacionado con qué tanto dependo yo de Dios? Porque al fin y al cabo ahí es donde estoy siendo incluso como Jesús. Es que yo no puedo, digamos que cuando hablamos de los roles del hombre, son las responsabilidades específicas que tiene un hombre, son los roles. Uno de los roles específicos, pero del hombre, cuando ya está en cierta etapa de su vida, es el liderazgo espiritual y es guía, pero yo no puedo ser líder o tener liderazgo espiritual de mi casa si yo no tengo una relación directa con Dios. Exacto. O sea, si no estoy todo el tiempo conectado con Él. Entonces es imposible poder lograrlo. Hay una cosa importante, Jonas, que decías ahorita, es señales de debilidad o de mostrar más fácil sus emociones. No está ligado con que es feminidad, ¿no? Es totalmente diferente, que es lo que siempre hemos dicho. O sea, hacemos semejanza con que hay debilidad y entonces la debilidad es sinónimo de feminidad en los hombres específicamente. Y es totalmente diferente, ¿sí? Yo creo que se requiere mucha más valentía en los hombres para poder demostrar las emociones, para poder demostrar lo que sentimos, para poder levantar la mano y decir, hey, no me siento bien, hey, me pasa esto, hey, estos son mis sueños. Eso no es debilidad, se requiere más valentía para poder hacerlo. Pero pues hace parte del diseño, hace parte de que fuimos creados a su imagen y semejanza. Súper. Y ahora una siguiente pregunta, ¿qué pasa entonces cuando pasa totalmente lo contrario? No que no, soy el macho y no acepto como esta parte sensible que también tengo, sino que al contrario me voy es por esa parte sensible y crecen en mí más estas características femeninas y está puesta en duda mi masculinidad. ¿Qué pasa ahí? Es porque existe un rechazo de nuestra parte. En muchos hombres y mujeres incluso pasa que tienen experiencias con una masculinidad distorsionada, lo que hablábamos ahora, con esa masculinidad fuerte, con esa masculinidad que se impone, con esa masculinidad que es abusiva, que es autoritaria. Cuando los hombres y mujeres tenemos contacto con ese tipo de masculinidad distorsionada, pues finalmente rechazamos totalmente ese ejemplo de masculinidad. Pues definitivamente no es lo que Dios dice como debería ser un hombre. Y entonces tanto hombres y mujeres rechazamos eso. Es cuando los hombres y las mujeres empiezan a decir, no quiero ser como mi papá, es así, es un patán, trata de tal manera a mi mamá, me trata de tal manera a mí, yo no quiero hacer eso, me voy al extremo.
Ujú. y empiezo a actuar con esas características femeninas en mayor proporción. Igual también las mujeres. Y entonces por eso los hombres en este caso empiezan a actuar más como mujeres o con más características femeninas y las mujeres igual. Entonces las mujeres pueden llegar a no querer nada con ningún hombre, a rechazar los hombres, pero pues finalmente por su herida específicamente causado con estas personas. En Romanos 1 hay una porción que dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Importante, cambiaron la verdad. Cambiaron la verdad. Y la verdad está en la palabra de Dios. Y la verdad dice, hey, yo los creé hombre y mujer, los creé a mi imagen y semejanza, ¿sí? Y cuando nosotros empezamos a vivir esas mentiras, tanto tiempo, las vamos haciendo verdad para nosotros, pero no quiere decir que sea la verdad de Dios. No quiere decir que sea lo que Dios ha dicho y Él ha instituido para nosotros. Entonces, en ese momento es cuando la masculinidad se pone en duda. Cuando empezamos a hacer la mentira como verdad. Y la verdad, pues, es la palabra de Dios. Y así deberíamos vivir nosotros, como dice la palabra, punto. No como yo pienso, como yo creo, como me dice fulanito, peranito. No, venga, ¿qué dice Dios de esto? Y así deberíamos vivir nosotros. Sí, creo que es muy teso porque ver cómo esos malos ejemplos de masculinidad que hemos tenido terminan distorsionando la visión que tenemos nosotros de la masculinidad, que incluso también terminan distorsionando la visión que tenemos de Dios. Yo tengo 41 años y creo que he vivido mucho tiempo con una masculinidad distorsionada. Pensando obviamente por la formación que he tenido en mi hogar, en la sociedad, incluso conociendo a Dios hace mucho tiempo, pues totalmente distorsionada porque creía esa mentira y que la había hecho verdad para mí es que yo no podía expresar mis emociones, que no podía ser sensible, que no podía consolar, o no sabía cómo hacerlo y si no sabía cómo hacerlo pues entonces no lo iba a hacer, pero simplemente estaba desdibujado. O sea, eso no es lo que Dios dice para nosotros. Hay un versículo en Efesios 4 que dice, con respecto a la vida que antes llevaban, Efesios 4:22 dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, ¿sí? Que es como estamos viendo hoy, que está la cual está corrompida con los deseos engañosos, y ser renovados con la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios. Creada a imagen de Dios. El Señor nos creó a nosotros a su imagen. Cuando nosotros conocemos al Señor, nosotros tenemos que quitarnos esa vieja forma de vivir, pero también esa vieja forma de vivir, nosotros pensamos que es solamente cuando, no, que si salía a tomar, que si salía a emborracharme, y que si tenía una vida sexual desordenada, que si robaba, que si mentía, que si esto y lo otro, pero no pensamos que también tiene que ver con todas esas cosas que nos han enseñado y que nosotros hicimos como verdad. Pero esa no es la verdad. En cuanto a la masculinidad y la feminidad, el Señor nos enseñó sí, hombres tienen en mayor proporción características masculinas que femeninas y mujeres en mayor proporción características femeninas que masculinas, pero tienen de ambas, ¿sí? Y a eso nos llama el Señor cuando nos dice, venga, y póngase el ropaje de la nueva naturaleza creada a mi imagen, en verdad y justicia, ¿sí? Justicia y santidad. Y eso es lo importante. Cuando la masculinidad está puesta en duda, es cuando nos estamos yendo en contra de la verdad. Eso. Recordar ahí que Dios no es como esos malos ejemplos de masculinidad que hemos tenido, sino que es como dice la Biblia que es. Y entrando ahí, para que finalicemos, ¿cuáles son entonces esos roles que dice la palabra que tiene un hombre? Rápidamente para finalizar. Los roles son las responsabilidades específicas que tenemos como hombres, pero los roles
en sí no son estáticos y pueden adaptarse a las circunstancias de la vida en la que nosotros estemos en cualquier momento. Por ejemplo, como TMT, yo tengo un rol diferente. No puedo ser el líder espiritual de mi casa, pues para eso está mi papá, ¿sí? Pero sí puedo amar a otros y cuidar, como ejemplo de Cristo. Sí puedo ser responsable. No voy a proveer físicamente, pero sí puedo proveer emocionalmente o aportar emocionalmente en mi hogar. Puedo servir, que es otro de los roles, a la comunidad, a la sociedad, no solamente en la iglesia, pero nosotros pensamos que solamente podemos servir en la iglesia y no es de esa manera. Puedo vivir con integridad, que eso quiere decir coherencia, ¿sí? Y eso hace parte de los roles o las responsabilidades que tenemos como hombres. Entonces, recapitulando, digamos, en mi momento yo debo ser el líder espiritual, debo amar y cuidar, debo ser responsable por proveer física, emocional y espiritualmente en mi hogar, servir y vivir con integridad. Pero pues no es estático, digamos que todos estos roles pueden basarse siguiendo la misma premisa de amar a Dios y amar al prójimo como a mí mismo. Súper esa conclusión, Carlos. Bueno, si en este momento estás luchando con que no entiendes cuál es tu rol como hombre, de pronto has tenido de esos malos ejemplos de masculinidad, te invitamos a que pongas estos consejos en práctica, que podamos empezar a ver de verdad qué es lo que dice el Señor, que leas tu Biblia, porque ahí el Señor revela cómo es Él y al fin y al cabo cómo Él quiere que seamos nosotros. Esto fue TMT Podcast y los esperamos en una próxima oportunidad. Chao. Chao. TNT Podcast.